Estornudos, comezón, esa sensación de no poder respirar. Las alergias son algo súper común, pero la ciencia que hay detrás es, la verdad, increíblemente compleja. En esta sesión vamos a desmenuzar la inmunología de la alergia, yéndonos desde la primera molécula hasta la respuesta que vemos en la clínica. Para entender bien cómo funciona una reacción alérgica, vamos a seguir todo el camino paso por paso. Primero, vamos a definir bien los conceptos clave. Luego, conoceremos a los directores de orquesta, las células T. Después veremos cómo se fabrica el anticuerpo estrella, la IgE, y al final, vamos a conectar todo esto con la genética y los síntomas que vemos en los pacientes. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Para poder hablar el mismo idioma en esto de las alergias, primero hay que dejar clarísimos algunos conceptos que son fundamentales. A ver, en palabras sencillas, una alergia es básicamente una respuesta exagerada, una sobrereacción del sistema inmune. La protagonista de toda esta historia es un anticuerpo muy específico llamado inmunoglobulina E, o para los cuates, la Ig. Pensemos en la Ig como la alarma que, una vez que se activa, desata toda la cascada de síntomas. Y muy de la mano de esto está el concepto de atopia. Ojo, no es la enfermedad como tal, sino más bien la predisposición genética a desarrollarla. Una persona atópica, por herencia, tiene una facilidad mucho mayor para producir IgE cuando se encuentra con alérgenos comunes. Y esto, clínicamente, es crucial para saber quiénes están en riesgo. Y bueno, ¿quién aprieta el botón de la alarma? El alérgeno. Es súper importante hacer esta distinción. Todo alérgeno es un antígeno, pero no todos los antígenos son alérgenos. Lo que hace tan especial a un alérgeno son sus características, sus propiedades bioquímicas que le permiten específicamente despertar esta respuesta mediada por Ig. Es que no cualquier molécula puede ser un alérgeno. Tienen características muy particulares. Por ejemplo, su peso molecular es clave. Si son muy chiquitos, el sistema inmune ni los ve. Si son muy grandes, no pueden atravesar nuestras barreras, como la piel o las mucosas. Además, muchos tienen actividad de proteasa, o sea, son enzimas que les ayudan a abrirse paso para llegar hasta el sistema inmune. Pero ¿quién dirige toda esta respuesta tan compleja? Aquí es donde entran los verdaderos maestros de ceremonia del sistema inmune, las células T cooperadoras. De verdad, hay que imaginarlas como los directores de una orquesta inmunológica. El chiste empieza cuando una célula presentadora de antígenos le muestra el alérgeno a una célula T virgen. Esta célula, que digamos que todavía no decide su especialidad, se va a diferenciar en un subtipo específico, y esa decisión va a marcar por completo el rumbo de la respuesta inmune. Este diagrama es buenísimo porque ilustra un punto clave, la diferenciación de las células T. Dependiendo de las citocinas, que son las moléculas de señalización, los mensajeros, que hay en el ambiente, una célula T virgen puede convertirse en una cosa u otra. Por ejemplo, si hay mucha interleucina 4, ¡pum!, se va a convertir en una célula Th2, que es la mera mera de la alergia. En el mundo de la alergia, la gran batalla es entre las células Th1, que se encargan de combatir microbios como bacterias o virus, y las células Th2, que son las que echan a andar la respuesta alérgica, la producción de IgE y la activación de otras células como los eosinófilos. Claro que un sistema inmune sano necesita equilibrio. Para que la respuesta no se salga de control, existen las células T reguladoras o TREGs. Su trabajo es, literalmente, ser el freno de mano. Frenan a las otras células y mantienen la tolerancia para evitar que nos hagamos daño a nosotros mismos. Y como se ve en este esquema, las células TREG son unas supervisoras de primera. Actúan en un montón de niveles para apagar el fuego de la alergia. Inhiben desde las células que presentan el antígeno hasta las células B que producen los anticuerpos y los mastocitos que liberan la histamina. Perfecto. Ya conocemos a los directores, las células T. Ahora vamos a ver cómo le dan la orden a la sección de producción de la orquesta para que se pongan a fabricar la molécula más importante de la alergia, la inmunoglobulina E. Este es un punto crucial, ¿eh? Las células B no empiezan a producir Ig nomás porque sí. Necesitan dos señales distintas, que vienen principalmente de las células Th2. La primera señal, digamos que prepara el gen, y la segunda es la que da la orden final para que se haga el cambio y se empiece a producir Ig. Este diagrama nos resume todo el proceso. Ahí vemos a la célula Th2, con sus citocinas como la IL4, dándole la instrucción a la célula B para que produzca IgE. Y esta IgE viaja por el cuerpo y se pega a la superficie de los mastocitos, dejándolos armados y listos para reaccionar la próxima vez que entre el alérgeno. Al final del día, los síntomas de una reacción alérgica son causados por estas células efectoras. Los mastocitos son los responsables de la respuesta inmediata, el estornudo, la picazón al momento.
Pero los eosinófilos son los que llegan más tarde a la fiesta y se encargan de la inflamación que dura más y del daño crónico. Ahora que ya entendemos bien los mecanismos celulares, podemos conectar todo esto con la experiencia del paciente. O sea, ¿por qué algunas personas son más propensas y cómo se van desarrollando los síntomas con el tiempo? Aquí la genética tiene un papel protagónico. Se calcula que la heredabilidad de enfermedades como el asma o la dermatitis atópica es de más o menos el 60%. Esto quiere decir que los genes son un factor de riesgo de un peso enorme. Hay mutaciones específicas que pueden causar directamente una condición alérgica. Por ejemplo, si falla el gen FOXP3, no hay células reguladoras y la respuesta inmune se vuelve loca. O las mutaciones en el gen de la filagrina, que debilitan la barrera de la piel, permitiendo que los alérgenos entren más fácil y nos sensibilicen. Esta es una de las principales causas de dermatitis atópica. Clínicamente, la reacción alérgica tiene dos actos. La fase temprana, que ocurre en minutos, es esa explosión inmediata de síntomas por la degranulación de los mastocitos. Pero la historia no acaba ahí. Unas horas después empieza la fase tardía, que es una inflamación más lenta pero más sostenida, dirigida por la llegada de los eosinófilos y otras células al lugar de la batalla. Y cuando esta inflamación de fase tardía se vuelve crónica, puede provocar cambios permanentes en la estructura de los tejidos. Esto se conoce como remodelación, como por ejemplo el engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias en el asma. Es un daño que, muchas veces, ya no tiene vuelta atrás. Y esta es la idea central con la que quiero que se queden. La respuesta alérgica no es un evento aislado, es un círculo vicioso que se puede alimentar a sí mismo. Una vez que esta maquinaria arranca, sobre todo en gente con la predisposición genética, puede llevar a una enfermedad crónica que es muy difícil de controlar. Entender toda esta cascada, desde los genes hasta las células, nos deja con una pregunta súper importante para el futuro de la medicina. Si ya entendemos cómo se rompe la tolerancia, ¿será que las terapias del futuro puedan ir más allá de solo aliviar síntomas y en vez de eso puedan reentrenar al sistema inmune para que recupere esa tolerancia perdida?